Buenas, mi nombre es Adriano Osorio Domínguez, estudiante del programa de Administración Financiera de la Universidad de Cartagena. Vamos a realizar un ejercicio de la asignatura de investigación de operaciones con el método Simplex. Vamos a resolver el siguiente problema. Maximizar z igual f de x1, x2 igual 3x1 más 2x2, sujeto a las siguientes restricciones: 2x1 más x2 menor o igual a 18, 2x1 más 3x2 menor o igual a 42, 3x1 más x2 menor o igual a 24, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0. Se consideran los siguientes pasos. Convertir las desigualdades en igualdades. Se introduce una variable de holgura por cada una de las restricciones, en este caso S1, S2, S3, para convertirlas en igualdades y formar el sistema de ecuaciones estándar, usando en simples el siguiente criterio: signo menor o igual, introducir S sub n. Tenemos la forma estándar: 2x1 más x2 más s1 igual 18, 2x1 más 3x2 más s2 igual 42, 3x1 más x2 más s3 igual 24. 2. Igualar la función objetivo a 0 y después agregar la variable de holgura del sistema anterior: z menos 3x1 menos 2x2 igual a 0. Para este caso en particular, la función objetivo ocupa la última fila del tablero, pero de preferencia siempre se deberá colocar como la primera fila. Cuando minimizamos se toma el valor positivo de f o para convertirlo en negativo, y cuando maximizamos tomamos el valor negativo de f o para convertirlo en positivo. 3. Escribir el tablero inicial simple. En las columnas aparecerán todas las variables del problema y en las filas los coeficientes de las igualdades obtenidas, una fila para cada restricción y la última fila. Como vemos, tenemos el tablero inicial con los valores de la base, variable de decisión, variable de holgura y las soluciones. Cuatro. Encontrar la variable de decisión que entra en la base y la variable de holgura que sale de la base. Para escoger la variable de decisión que entra en la base, observamos la última fila, la cual muestra los coeficientes de la función objetivo, y escogemos la variable con el coeficiente más negativo. En este caso, la variable x1 de coeficiente menos 3. Si existiesen dos o más coeficientes iguales que cumplen la condición anterior, entonces se elige cualquiera de ellos. Si en la última fila no existiese ningún coeficiente negativo, significa que se ha alcanzado la solución óptima. Por tanto, lo que va a determinar el final del proceso de aplicación del método de simples es que en la última fila no haya elementos negativos. La columna de la variable que entra en la base se llama columna pivote. B. Para encontrar la variable de holgura que tiene que salir de la base, se divide cada término de la última columna por el término correspondiente de la columna pivote, siempre que estos últimos sean mayores que 0. Si hubiese algún elemento menor o igual que 0, no se hace dicho cociente. En el caso de que todos los elementos fuesen menores o iguales a 0, entonces tendríamos una solución no acotada y no se puede seguir. El término de la columna pivote que la división anterior dé lugar al menor coeficiente positivo, el 3, ya 8 es el menor. Indica la fila de la variable de holgura que sale de la base, S3. Esta fila se llama fila pivote. Aplicando el procedimiento antes mencionado, vemos cómo queda la tabla de la iteración número 1. Si al calcular los cocientes 2 o más son iguales, indica que cualquiera de las variables correspondientes pueden salir de la base.
C. En la intersección de la fila pivote y columna pivote tenemos el elemento pivote operacional. 3. Este indica que la variable de decisión x1 entra y la variable de holgura s3 sale. 5. Encontrar los coeficientes para el nuevo tablero de simples. Los nuevos coeficientes de la fila pivote se obtienen dividiendo todos los coeficientes de la fila por el pivote operacional 3, ya que este se debe convertir en 1. A continuación, mediante la reducción gaussiana, hacemos cero los restantes términos de la columna pivote, con los que obtendremos los nuevos coeficientes de las otras filas, incluyendo los de la función objetivo z. Aquí miramos cómo queda el resultado de la iteración número 1. Como en los elementos de la última fila hay un número negativo, menos 1, significa que no hemos llegado todavía a la solución óptima. Hay que repetir el proceso. A. La variable que entra en la base es x2 por ser la columna pivote, que corresponde al coeficiente menos 1. B. Para calcular la variable que sale o la fila pivote, dividimos los términos de la columna solución entre los términos de la nueva columna pivote. Y como el menor cociente positivo es 6, tenemos que la fila pivote y la variable de holgura que sale es S1. El elemento pivote que ahora hay que hacer 1 es 1/3 y se opera de forma análoga a la anterior iteración. Vemos la tabla de la iteración número 2 y la flecha indica el proceso anterior. Aquí tenemos el resultado de la iteración número 2. Ya. Paila. Apúrate. Paila. Dale. Ahora no explicas eso. Ya, bueno. Espérate que después haremos una. Ya. Como en los elementos de la última fila hay uno negativo, menos 1 significa que no hemos llegado todavía a la solución óptima. Hay que repetir el proceso. La variable que entra en la base es S3, por ser la variable que corresponde al coeficiente menos 1. Para calcular la variable que sale, dividimos los términos de la última columna entre los términos correspondientes de la nueva columna pivote. 6 sobre menos 2 igual menos 3. 12 sobre 4 es igual a 3 y 6 sobre 1 es igual a 6. Y como el menor cociente positivo es 3, tenemos que la variable de holgura que sale es S2. El elemento pivote que ahora hay que hacer 1 es 4. Obtenemos la tabla. Aquí tenemos la iteración número 3 y el proceso antes mencionado. Ahora vemos el resultado de la iteración número 3. Ya por último tenemos nuestro tablero final. Como todos los coeficientes de la fila de la función objetivo son positivos, hemos llegado a la solución óptima. La solución óptima viene dada por el valor de z
en la columna de los valores solución, en nuestro caso 33. Muchas gracias, espero que sea de su utilidad.